Hemos comenzado la temporada de Cuaresma y no hay mejor lugar que comenzar esta temporada que en el desierto con Jesús. No hay lugar más apropiado que la lectura de esta mañana tenga que ver con el desierto. Y esto es un contraste a la temporada de Epifanía de donde salimos. ¿Qué pasó en la temporada de Epifanía? Que hablamos anteriormente de lo que significaba Epifanía. ¿Se acuerdan qué significaba Epifanía? Tiempo de espera, de esperanza. No, eso es cuál, eso es Adviento. Adviento. Te fuiste una temporada más allá. Epifanía, revelación, ¿verdad? Tiene que ver con revelación. Así que en la temporada de Epifanía nosotros vimos cosas majestuosas, cosas que uno dice, wow, qué tremendo. Cualquiera cree así. Vimos, por ejemplo, sucesos como los Reyes Magos, a quien se le aparece la estrella y esa estrella, esa luz, los guía hacia el pesebre, hacia el Mesías. Vemos en la temporada de Epifanía donde Ana y Simeón están en el templo por años esperando al Mesías y ellos pueden, porque tenían esa comunión con Dios, reconocer que Jesús, quien era llevado al templo, era el Mesías. Podemos ver sucesos o epifanías donde en el mismo bautismo de Jesús, que es precisamente la lectura antes de esta que acabamos de leer, en el bautismo de Jesús, se escucha la voz de Dios ante el pueblo que está presente y dice, este es mi Hijo amado. Estas cosas maravillosas. Y hace una semana atrás, la semana pasada, celebramos el domingo de la transfiguración, donde hablamos de ese momento donde Jesús se transfigura, donde muestra su gloria junto a Moisés y junto a Elías. Y los discípulos se quedan atónitos ante lo que estaban viendo. Momentos de gloria, momentos de... Si cualquiera de nosotros viéramos cosas así, no necesitaríamos la fe, creemos porque vemos, ¿verdad? Y muchos de estos discípulos, muchas de estas personas vieron esos momentos de epifanía, esos momentos de revelación. Pero luego de todo este momento de epifanía y revelación, entramos hoy a un periodo que es exactamente todo lo contrario. Un periodo de sequía, un periodo de escasez, un periodo de sufrimiento, un periodo de tentación, un periodo de hambre y de sed, porque eso es lo que es el desierto. El desierto es sinónimo de escasez, es sinónimo de hambre, de sed, de sufrimiento. Y eso es lo que sucede en este momento, en este texto. Y ese Espíritu de Dios que lleva a Jesús al desierto, ese es el mismo Espíritu que nos lleva a nosotros en esta Cuaresma. Y por eso es que la Cuaresma tiene esta similitud con el desierto. La Cuaresma tiene que ser también un momento donde nosotros tenemos que, como decía el texto al principio en el plegario y palabras, recordar nuestro pecado, no para sentirnos, como dicen por ahí en inglés, sorry for ourselves, sino para que recordemos nuestra debilidad y nuestra dependencia en Jesús. Por eso es que la Cuaresma, la penitencia es importante. Claro, hay que tener cuidado, no es que nos estemos latigando, ¿verdad? Por ahí, como hace mucha gente. No tiene que ver con eso, pero es un momento donde tenemos que hacer un alto en nuestra vida y tenemos que estar enfocados más en ese arrepentimiento, en esa penitencia. Y volviendo al texto, nos preguntamos, ¿verdad? Yo soy de las personas que le busca las 5 patas al gato. ¿Por qué Jesús fue al desierto a ser tentado? Y yo les voy a hacer esa pregunta a ustedes. Yo quiero que ustedes me contesten. ¿Cuál es el propósito de Jesús ser tentado en el desierto? ¿Por qué él estuvo allí? ¿Cuál es el propósito de la tentación de Jesús? Él fue a ayunar, ¿no? Allí. Sí, fue a ayunar. Así es que, pero pues pasó por los tragos amargos que pasamos nosotros muchas veces. Pasamos por un trago muy bien. Me adelantaste, pero sí.
Jesús, mira, mucha gente dice que Jesús tenía que pasar por eso, por la tentación, para ver que no pecara, ¿verdad? Para probarse de que no pecara. Y uno, a veces, yo sé lo que, como dije anteriormente, que busco las 5 patas al gato. Y uno dice, pero acá, Dios no sabe esas cosas. Dios no sabía que Él iba a vencer la tentación. No había dicho en el bautismo el Padre hace una lectura anterior, este es mi Hijo amado, que tenía dudas de momento. Déjame ver si Él es mi Hijo amado, a ver si vence la tentación, ¿verdad? Nos podemos preguntar muchas cosas, pero hay cosas que en realidad nosotros no podemos entender. Lo que sí podemos como seres humanos internalizar en lo que esta lectura significa para nosotros. Así que como ser humano que soy, como teólogo y como pastor, quiero contestar esas preguntas. No voy a entrar en el texto, como hice el año pasado, sobre lo que era el diablo y las 3 tentaciones. Quiero irme un poquito más filosófico quizás, y tratar de entender un poquito de otra manera, de otro ángulo, este texto de esta mañana. Así que, como teólogo, empezando por esa parte, como teólogo, tengo que tratar de ver este texto con la intención del escritor. Tengo que entender que estos textos no se dan en el vacío. Son textos que relatan la vivencia de Jesús, lo que sucedió con Jesús, pero que también, además de relatar un suceso, están llevando un mensaje, son tratados teológicos a una iglesia, que es lo que llamamos la semana pasada la iglesia lucana, la iglesia a la que le escribe el Evangelio de Lucas. Se escribe a esa iglesia que estaba repensando, estaba analizando la teología, estaba tratando de descubrir un poquito más quién era Jesús. Pero nosotros ahora tenemos muchas cosas por sentadas de quién es Jesús, pero es porque se han pasado por generación, a través de la palabra y a través de la historia de la iglesia. Pero definitivamente la audiencia, la iglesia lucana, tenía como nosotros que darle sentido a la vida, y eran gente que había aceptado a Jesús como Mesías, pero eran personas que tenían sus raíces en el judaísmo. Yo dije la semana pasada que los primeros cristianos eran judíos, eran personas que creían en Moisés, que creían en Elías, que creían en David, ¿verdad?